la anterior clase habíamos trabajado en nuestro modelo, ¿no? En este caso voy a hacer commit de estos mis repositorios y voy a escribir creación de repositorios. ¿Sí? Hacemos el commit. En este caso, por ejemplo, me he olvidado hacer el push, el segundo paso. Si vienen al sistema de versión de controles JIT, pueden buscar push. También te dice cuál es el comando rápido, ¿no? Control Shift K en mi caso. Si dicen vamos a hacer push, aquí aparece el último commit que me había olvidado hacer push, ¿verdad? Esto es para que lleve hasta el remoto. Y ya está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a tratar de inicializar nuestras algunos ejemplos utilizando lo que es el inicializador de datos de Spring. Vamos a crear nosotros un paquete que se llame Bootstrap. Voy a ir colapsando esto. Un nuevo paquete. Se va a llamar Bootstrap. Y ahí vamos a crear una clase. Una nueva clase que se llame DevBootstrap. Así. ¿Está bien? Esta clase de Bootstrap es especial, nos va a servir para hacer inicialización de datos. Spring tiene en realidad una interfaz que se llama, vamos a implementar la interfaz, se llama Application Listener. Si tú escribes app y escribes list así, ya te sugiere, ¿no? Vamos a escribir, vamos a elegir el Application Listener de Spring Framework. ¿Sí? Bueno, aquí se ve que lo marca la clase en rojo. Si tú vas a la ayuda que te ofrece el IDE, puedes decirle eso te sucede porque falta implementar los métodos de esa interfaz. Entonces tú le dices que implemente estos métodos. En realidad el método que nos sirve es el onApplicationEvent. Esto va a servir para que cuando la aplicación levante, nosotros podamos introducir datos por defecto. Cada vez que la aplicación se inicie, esta operación se va a realizar. Entonces, de manera automática hemos implementado esa interfaz, los métodos de esa interfaz, y además nos vamos a asegurar de que esto sea un componente. ¿Sí? Entonces, antes de public class le vamos a decir @component. En Spring básicamente, si ustedes entran a component, voy a hacer clic en esto. Esta es una anotación nada más, pero hay varios tipos de Bing, ¿no? De manera genérica, todos los Bings son componentes. Si tú quieres ser más específico, puedes decir que algunos de ellos son servicios y algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser repositorios, otros pueden ser controladores. Eso es para, en específico, reconocerlos. Pero todos son componentes como tal. Entonces, esto va a hacer que Spring reconozca esta clase como un componente, como un Bing. Nosotros necesitamos de los repositorios. ¿Por qué? Porque los repositorios te proveen los mecanismos para poder persistir, para hacer la persistencia de los datos. En este caso vamos a crear campos privados, private, por ejemplo para categoría. Category repository. No es necesario que escribas todo, ¿no? Te va ayudando el IDE en autocompletar. Y el repositorio va a tener el mismo nombre, ¿no? Control espacio y me ofrece el nombre. En este caso nosotros
vamos a realizar una inyección por constructor. Antes de eso, vamos a completar con el resto de nuestros repositorios. Ya en la guía tienen el resto, sería de la misma manera. Simplemente yo voy a completar los que faltan, pegando todos los que faltan. Claro, en este caso voy a tener que, como me dice el IDE, apretar Control Enter al Enter para poder hacer los imports de estas clases correspondientes. Una vez que ya está en ese punto, vamos a crear el constructor. Y vamos a seleccionar todos los repositorios. Esto va a permitir que todos estos repositorios, sin necesidad de la palabra new, se inyecten en este componente. ¿Sí? En el método que hemos hecho la implementación de la interfaz de Application Listener, nosotros vamos a escribir el código que inserta algunos ejemplos. En este caso, yo voy a delegar esa función a otro método que se llame inicializar datos, init data. Abro y cierro paréntesis. Como este método no devuelve nada, solamente es un procedimiento, pues lo dejo vacío, ¿sí? Abro y cierro paréntesis y termino la sentencia con punto y coma. El IDE detecta que esta función o método no existe, entonces te ofrece ayuda y te pregunta si quiere que crees ese método. Le dices que sí y crea un método de tipo vacío. Para efectos de separar y que sea transparente lo que hace un application event, en este init data específicamente nosotros vamos a crear algunas instancias. Por ejemplo, para el equipo de protección personal vamos a hacer en comentario EPP, ¿sí? Para category, la categoría EPP lo vamos a crear, por ejemplo, de esta manera. Vamos a decir, quiero un objeto de tipo category que se llame EPP category, ¿sí? Y le vamos a decir que esto sea un nuevo objeto. Escribes new, control espacio, category. Esto te permite crear una nueva instancia de tipo category. ¿Está bien? A esa instancia tú vas llenando los datos de ejemplo. EPP category punto set, por ejemplo, code, y en set code vamos a pasarle el código EPP. O sea, esto es la categoría de los ítems de equipos de protección personal. Vamos a duplicar este código y en el setter esta vez vamos a decirle set name, y el nombre puede ser equipo de protección personal. En este caso yo le voy a dejar EPP nada más. Para que esto surta efecto, vamos a decir category repository, el repositorio punto save. Por debajo, este repositorio ya sabe cómo almacenar cualquier objeto de tipo category. En este caso será EPP category. Nada más. Bueno, lo que nos toca es probar el efecto de haber hecho esto, ¿sí? Entonces, esta vez voy a correr este código, la aplicación como tal. En este caso, Application Listener necesita en específico un evento al cual va a responder. Bueno, que sería el context refresh event. Cuando el contexto de Spring se refresque, queremos que se inicialicen los datos.
Hasta ese punto ya debería poder guardarse el repositorio. Sin embargo, si corremos el código, nos sale que hay algunas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, el campo created_on no puede ser nulo, son los campos de auditoría. Entonces, para resolver eso, nosotros necesitamos añadir alguna configuración más. En nuestra clase Model Base, voy a navegar hasta Category, por ejemplo. Hasta Category, a Model Base, y en Model Base necesitamos una anotación más que se especifica cuando tú quieres hacer auditoría. Esto también está en la documentación misma de Spring. Entity Listeners, tendrías que anotarlo con @EntityListeners y decirle Audit Entity Listener. ¿Sí? Haces los imports adecuados. Y deberíamos crear una clase de configuración. En este caso la podríamos llamar Persistence Config. Una nueva clase donde va a estar nuestra configuración de la persistencia. Y deberíamos ponerle la anotación @config. Perdón, configuration. Aquí nosotros es donde vamos a definir la configuración. También necesitamos añadir la anotación Enable JPA Auditing. JPA Auditing. Esto lo que hace es habilitar que los campos de auditoría surtan efecto, ¿sí? Bueno, si hacemos la prueba una vez más. Ya está. Vamos a verificar qué es lo que ha pasado en nuestra base de datos en memoria.